Hoy vamos a hablar, saque su agenda, su lapicero. El lunes estuvimos hablando de enfriamiento y qué fuerte lo que produce el enfriamiento. Ayer estuvimos hablando de la necesidad de un altar y hoy vamos a hablar de lo importante que es el llevar el fracaso a la cruz. Diga conmigo, lo importante que es llevar el fracaso. Ayúdeme, lo importante de llevar los fracasos a la cruz. Lucas capítulo 22, versículo 61 y 62. Lucas capítulo 22, versículo 61, 62. Amén. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Mire lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, ¿qué pasará? Me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Se puede decir que los 3 años, 2 años y medio más o menos, que el apóstol Pedro estuvo con nuestro Señor Jesús, fracasó porque no entendió todas las enseñanzas que el maestro les había dado, que en algún momento se iban a ir. Por ejemplo, usted lee capítulos atrás, más o menos desde el 39, usted se va a dar cuenta que el Señor le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dice: no, Señor, olvídese pues. Créame que voy a estar con usted ahí en la raya. Y luego el Señor le dice: Pedro, ¿me vas a qué? A vengar, ¿no? ¿Cómo así? Hay que a vengar, uy, sangre de Cristo. A negar, claro que Pedro casi venga al Señor cortándole la oreja a eso, al policía, pero no lo logró. Parece que el fracaso de Pedro fue el más grande, porque imagínense que termina el versículo diciendo: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dígale al que está a la derecha o a la izquierda: si no rompes tu fracaso, lo próximo será llorar. Y hágale así: ay, ay, ay. Lo próximo será llorar. Y no llorar de ay, no, llorar amargamente. ¿Sabe qué es llorar amargamente? Yo dije, pero ¿por qué a veces dice lágrimas, a veces llorar, y por qué a veces llorar amargamente? Entendí que el que llora amargamente es porque no tiene otra solución. Cuando usted llega al nivel de llorar amargamente es porque ya no hay una salida. Es porque la opción que usted tenía para abrir una puerta se le perdió. Y ahí está el problema. Ahora, mire esto que me gustó. La derrota y el fracaso no son lo mismo. Vaya escribiendo. La derrota y el fracaso no son lo mismo. ¿Sabe qué es la derrota? Rendirse por completo. Decir no voy más. Y el fracaso puede ser un resbalón en medio del camino. ¿Eso qué quiere decir? Que en su vida debe haber una actitud, aunque venga el fracaso, no de derrota. ¿Aló? Todos tendremos derecho a vivir un fracaso, pero lo que no se nos es permitido es quedarnos derrotados en el suelo. Porque hay fracasos que se convierten en un huracán y parece que soplan tan fuerte que como que nada ni nadie nos puede levantar. Es más, a veces ni siquiera estamos capacitados para recibir otro fracaso. Y hay gente que vive de fracaso en fracaso. Hay gente que hoy le cortan la energía y en la tarde el gas. Bueno, nos cortaron la energía, pero bueno, ahí tenemos gas para cocinar y ¡pa! Prenda. Y nada más. Y de repeso llueve.
y llueve y el viento se le lleva una teja de zinc y se le entra el agua y coge la escoba para sacar el agua y ¡pah!, se le parte la escoba. Y usted saca con un balde, saca con un balde, saca con un balde y se empiezan a salir las ratas por el sifón. Dice, pastor, ¿cuál película es esa? La vida de muchos. Muchos no necesitan un ratón para ver en el lodo en el que está. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Estás esperando que llueva para darte cuenta que te cortaron la energía? ¿A cuánto les ha pasado que se va el agua en la madrugada y no había recogido? ¿Qué tal ese día? ¿Por qué no me avisaron? Yo hubiera recogido agua. Lo mismo pasa con los fracasos. Pueden llegar así, porque tienen un solo fin, y es acabarte, es destruirte, es dañar tu vida, tu caminar. Nosotros estamos programados para algo, pero ese algo, cuando el fracaso llega como tormenta, no respeta nada. Escúcheme lo que le voy a decir. De pronto usted se va a asustar, pero hay fracasos que no respetan ministerio de alabanza. Hay fracasos que no respetan liderazgo. Hay fracasos que no respetan pastorado. Los fracasos no tienen título, pero el diablo te lo quiere poner a ti. ¿Aló? Se fue la iglesia. Ahora, nos toca entender que los fracasos que a veces más duelen son de los que vienen de aquellos con los que hemos estado y dejan de creer en nosotros. ¿Sabe que el Señor, en los 2 años y 8, 9 meses que estuvo con los discípulos, les quiso enseñar y mostrarles y revelarles lo que era el reino de los cielos? Pero cuando el Señor muere y aún, bueno, ya ha resucitado, pero sus discípulos no lo han visto, sucede algo desesperante. Y Lucas, ahora sí, váyase otra vez a Lucas, que estamos allí cerquita. Versículo 24. Lucas, versículo 24. ¿Cuándo el curso prematrimonial? Diga, el pastor va a organizar de todo, hermano. El año de la organización. Lucas, capítulo 24, versículo 13. En el camino a Emaús. Y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencias de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Qué chistoso. Venga, Felipe. Venga, Pablo. Venga, Brian. Mire esto tan chistoso. ¿Quién quiere ser Jesús? ¿El diablo? Ah, no. Resulta que los discípulos ven cómo crucifican al Señor, el Señor se muere, y ven cómo lo llevan a una tumba. Y este que es Jesús, ya resucitó, pero no se ha dejado ver de los discípulos. Y escúchenme que aquí le voy a enseñar un principio poderoso. Estos dos, bueno, ustedes son los discípulos y Pablo es el Señor.
estos dos discípulos van caminando a Emaús. Emaús es una aldea. Y ellos van caminando y el Señor los ve. Y dice, ay, ve estos dos sinvergüenza. Y se les acerca. Pero van en el camino, ¿no? Hola, ¿qué más? Y ellos, bien, aquí, oh, no, bien, bien. Mírenme acá. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos dos con este? 3 años. Y lo vuelven a ver y no lo reconocen. Y no era por el tapabocas. ¿Sabe qué pasaba? Que estos dos venían con una mentalidad de fracaso. Y cuando tú llevas una mentalidad de fracaso no ves al rey. ¿Aló? Lo repito, cuando llevas una vida de fracaso, una mentalidad de fracaso, no reconoces que a tu lado sigue el rey. Y el Señor es tan loco que camina con ellos, hermano, se van. Dice, ve, ¿y cómo va todo? Y esto no, tristes, hermano. Aquí llevado. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Tú eres el único en Israel que no ha escuchado lo que pasó con Jesús. Y él dice, para no pecar, no dice, no sé, sino que él dice, ¿qué pasó? Y estos dos no, que murió, quién sabe cómo mirarán, se mirarán estos dos, ese sí está loco, man. O el hombre estaba fumado, o yo no sé qué estaba pasando. Pero ¿cómo no vas a saber lo que está pasando? Si estamos viendo el fracaso de Jesús. Y no era el fracaso de Jesús. Era el fracaso de estos dos que nunca entendieron por qué el Señor estaba de su lado. Si yo entiendo que Dios está a mi lado, aun cuando tengo fracasos, voy a entender que Dios está allí para sacarme bien de ahí. Qué chiste, hermano. Estos se fueron y el Señor se fue a mostrarse a los discípulos. Qué increíble, hermano. Y uno puede decir, ¿fracasó el Señor acaso? ¿No formó bien los discípulos? Y no es la respuesta, porque el Señor hizo bien su trabajo. Pero uno se ahorcó. Sí, pero era el propósito del Señor. Pero uno lo negó. Sí, pero luego se arrepintió y volvió a los caminos del Señor. Todo fracaso no es eterno. Todo fracaso tiene un límite de tiempo. Pero es un veneno que te puede matar en ese lapso de tiempo. Los fracasos que nosotros experimentamos, Dios lo experimentó allí con ellos. Imagínense cómo se sentiría el Señor. Todo lo que le enseñé con las que me sale. Por eso viene el Señor, le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿El Señor se pudo haber cansado alguna vez de sus discípulos? Claro. Así como usted se ha cansado de su esposo. Así como usted se ha cansado de su esposa, así como usted se ha cansado de su empleo, de la rutina de todos los días, de esta pandemia, de que si me puedo o no quitar el tapaboca, de que si me voy a vacunar o no. Claro, tú te puedes cansar, pero el cansancio, el primer fruto que arroja es el fracaso. Y tú y yo no estamos diseñados para fracasar. Tú estamos diseñados para romper el fracaso y avanzar. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Ahora, el fracaso no está diseñado para hundirte. El fracaso está diseñado para catapultarte a algo más grande. Por eso alguien dijo, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Porque no depende de que el fracaso te quiera o no destruir. Depende de lo que tú quieras y cómo vas a enfrentar tu próximo fracaso. Pastor, ¿viene un fracaso más? Claro, muchos más. ¿Cuál es el sueño de nosotros como padres? Que nuestras hijas se casen bien, en santidad, vírgenes. Pero usted, ¿dónde tiene asegurado que su hija se va a casar virgen?
¿Quién le asegura a usted que su hija va a salir con el muchacho, con el ministro de la alabanza? Con el más consagrado de la iglesia. ¿Quién? Nadie te lo asegura. Escuché la historia de un muchacho, joven, 24 años, gran líder de una iglesia. Y el hombre le entra un despertar por evangelizar a la juventud del sector. Y empieza a hacer campañas en un lugar, otra campaña en una esquina con teatro, otra campaña con un concierto, una campaña impactando las familias. Y resulta que el hombre empieza a convertir a muchos jóvenes para el Señor. Pero en ese caminar se le presenta una muchacha muy bonita, hermosa, pelo largo, bien vestida, bonita, maquillada, y lo saluda de lejos. Y él se hace loco y sigue haciendo su campaña, pero la muchacha está allí. Al final de la campaña alguien lo visita y le dice: mira, hay, digamos, de aquí a Jamundí, hay un sector donde queremos que tú vayas, lleves la palabra, queremos impactar al sector. Y el muchacho dice: claro, yo voy. Y el muchacho va y le acomodan un hotel y le dicen: mira, aquí vas a dormir, la campaña es en tal lugar, te esperamos, hoy es a las 6, vamos a comenzar. Y el muchacho se mete a orar y empieza a doblar rodilla y todo el día orando, ayunando, y empieza a buscar y decirle: Señor, ven y visita este sector. Y resulta que de pronto a la puerta tocan del hotel. Y cuando abre es esta muchacha muy bonita. Y le dice: hola, ¿tienes tiempo para hablar conmigo? Y le dice: no, ahora no puedo, estoy orando. Más tarde, ¿vale? Listo, más tarde. El muchacho cierra, sigue orando, se va para la campaña, predica milagros, señales, gente se levantó de su silla de ruedas, fueron sanados. Fue poderosa la campaña. Pero cuando el hombre se baja de la tarima, ve a la muchacha. Y la muchacha le dice: ahora sí podemos hablar. Y claro, sí, vamos, te invito a tomar algo. Y se van a tomar algo. En medio de tanta conversa va, conversa viene, pasa el tiempo, se van para el hotel, se acuestan. Y el muchacho se despierta a las 7 de la mañana del otro día. Y se encuentra donde estaba dormida la muchacha una nota que decía: soy la hija de la bruja tal. Y sabíamos que ibas a acabar con los planes que teníamos del diablo. Nos estabas arruinando y estabas volteando esta ciudad de cabeza. Por eso me han tomado como tu mayor tentación y lo he logrado. He dañado tu caminar. Ese muchacho, dice la historia, que él se fue de esa ciudad y nunca más se supo de él. ¿Cómo un momento de un fracaso puede acabar con todo lo que diseñó en el cielo Dios para ti y para mí? Mírele la cara al que está a su lado. Usted dirá: esa no es una cara que Dios quiere diseñar. Pero sí, Dios tiene un diseño para el que está a tu lado. Y usted dirá: ¿verdad, pastor? Sí. Dios ya diseñó algo para ti. Pero que ese algo se cumpla depende de ti, depende de mí. Ahora, ¿el diablo se va a imponer? El diablo estará allí porque la mayor necesidad de fracaso es creer que lo que el Señor hizo en la cruz no tiene validez. ¿Cuál es el mayor significado de un fracaso? Que todo por lo cual Dios te llamó antes de estar en el vientre de tu mamá, lo tiren a la basura. Dios tiene planes contigo, pero escúcheme lo que le voy a decir: el diablo también. Porque el diablo sabe que si eres un instrumento de Dios, acabarás con sus planes. Pero que si eres un instrumento de Él, acabarás con los planes de Dios. Ahora, quiero terminar con esto. En la Biblia aparecen grandes hombres que vivieron fracasos. Ahí está David. David el que mató al Goliat, hermano. Ese mismo David perdió su batalla contra el adulterio. Si usted ve a Noé, el hombre que salvó la humanidad, que salvó los animales que Dios había creado, que hizo el arca.
Cuando salió de ella, perdió su batalla contra el alcohol. ¿Fracasos? Claro, nadie te asegura que caminando con Dios no se vaya a fracasar. Pero lo que sí Dios te asegura es que si crees en Él, en medio del fracaso, tu nombre será escrito para la eternidad. Tu historia no se olvidará en tus nietos. Aún la descendencia de tus hijos contarán las historias de lo que tú hiciste aquí en la tierra. Porque elegiste el fracaso. Este fracaso no me va a derrotar. Amén. Y yo digo, hermano, si David, si Noé, si Moisés, que Dios le dijo, no vayas a golpear la piedra 2 veces, la golpeó, man. Y Moisés es conocido como el gran hombre que libertó al pueblo. David, como el hombre conforme al corazón de Dios. Noé, como el hombre que rescató la humanidad del diluvio. Pero fueron fracasados, la embarraron, cayeron, pero sus nombres están escritos por la eternidad en la historia y todo el mundo tiene que hablar de ellos. ¿Cuánto más Dios lo puede hacer contigo? Si ese fracaso que estás viviendo, hoy le pones un punto final. La herramienta más grande que el Señor nos dejó para vencer los fracasos fue la cruz. Si tú eres capaz de llevar tu fracaso y mi fracaso a la cruz, entenderemos que Jesús nos dejó su más grande victoria para llevar nuestra más grande derrota y ser diferentes.